Amigos, estamos con el economista catedrático de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zancoletti. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a tocar un tema recontra polémico, ya lo hemos venido anunciando, que genera mucho debate, hay opiniones bastante encontradas. La mayor parte, desde mi punto de vista, sospecho yo por intereses creados de algunos en relación a la modernización o no de la refinería de Talara. Yo ya lo dije y lo voy a reiterar, el costo de la modernización de la refinería de Talara, inicialmente se hablaba de 1.700 millones de dólares, en ciertas partes de este artículo que me has hecho llegar ya se habla de 2.500 millones de dólares, sin embargo, se sostiene que sigue siendo un buen negocio para el Perú. Los avatares de la crisis económica mundial podrían, digamos, hacer pensar lo contrario. Esto nos permitiría, ¿no es cierto?, duplicar la producción de gasolina, de petróleo, de GLP, en el corto lapso de unos 4 o 6 años más o menos, si mal no me equivoco, estimado Jorge. Quisiera que empieces un poco abordando el tema. Claro, lo importante es partir de un principio que la energía más cara es la que no se tiene. En el caso de Talara, que acaba de ganar un premio a la calidad, ¿no? Que es un reconocimiento a la capacidad de los trabajadores, de una empresa estatal. Entonces, cuando se habla escucho, por ejemplo, otro día lo escuché a Rafael Rey, escucho a mucha gente decir, no, que es una planta obsoleta, que arroja pérdidas. Amarrada con pita. Entonces, amarrada con pita. No, entonces y ha ganado un premio a la capacidad de operativa de la planta. O sea, es en varios procesos, ¿no? O sea, procesos químicos, en cuanto a servicio al usuario, en cuanto a ingeniería, proceso, cuestión medioambiental, ¿no? O sea, y lo importante es que lo da la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? O sea, ni siquiera es sino es el peso, ¿no?, que tiene, que reconoce, son 20 instituciones las que están ahí. Pero sobre lo del precio, yo creo que lo del precio de esos los 2.500 millones es el costo estimado de lo que valdría una planta nueva, y eso es referencial, ¿no? En el caso nuestro estamos hablando de 1.700 millones con tendencia al incremento. ¿Por qué? Porque se trata de 3 plantas en una prácticamente. Una es la ampliación, y la ampliación no debiera costar más de 400, 500 millones, ¿no? O sea, pasar de 65.000 barriles a 95.000 barriles. Pero la planta más cara es una unidad que eso es como una refinería nueva, es la planta de desulfurización. Es decir, cómo capto yo el dióxido de azufre, ¿no? Y cómo capto el azufre que está en los combustibles. 2.500, 4.000 partes por millón es lo que, por ejemplo, la Pampilla está produciendo en sus combustibles. Talara está en 2.500, ¿no? Porque el azufre ya viene en el petróleo. Entonces, la refinería al procesar traslada ese azufre al combustible. Entonces, a normas internacionales te exigen ahora 50 partes por millón, protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, el único país en estas partes del mundo que lo tiene es Chile, con 2 refinerías estatales de NAT, la de Talcahuano y la de Concón. Entonces, y ellos tienen 50 partes por millón. Nosotros en el Congreso se ha aprobado una ley en la cual a partir del 2015, a nivel nacional, el diésel, por ejemplo, debiera tener 50 partes por millón y no los 2.000 ahora, 2.500 hasta más. Entonces, esa planta hay que mandarla a construir exprofesamente, o sea, exprofesamente, es una que se tiene que adaptar a la nueva refinería. Y luego tenemos otra unidad, que es una unidad que va a tratar los crudos residuales, ¿no? Los crudos pesados, mejor, ¿no? El crudo pesado de baja densidad que lo tenemos en la selva, que es el más abundante. Es la mayor parte del petróleo de la selva, ¿no? El mejor petróleo es el de Talara. De acuerdo. ¿No? Que es casi como petróleo árabe, ¿no? Pero el petróleo de la selva, que es el que más tenemos, que más reservas tenemos, es de mala calidad. Es pesado y se castiga. Tenemos que exportarlo porque acá no se lo puede refinar. Entonces se exporta a Chile, se exporta a Estados Unidos, y nos los devuelven como combustible con mayor octanaje. Acá quiero detenerme un segundito para explicarle al público que Chile sí tiene, como lo acabas de decir, unas refinerías modernas que le permiten procesar nuestro petróleo que nosotros se los mandamos, ellos nos los devuelven, entendiéndose, amigos, que Chile
No tiene petróleo. No produce, creo que, una molécula de petróleo en su territorio, ¿no es cierto? Lo produce externamente. Externamente, pero digamos, no lo tiene en su subsuelo, exacto, ¿cierto? Entonces es una lección. Y son empresas estatales. Y empresas estatales. Entonces, nos recuerda Jorge Mato. Entonces, de ese punto de vista, creo yo que, y creo que con la nueva administración, ¿no?, del ingeniero Campodónico, existirá la transparencia, porque esto viene de atrás y todo ha sido con concursos. Hay una serie de concursos, ¿no?, donde han sido abiertos, ¿no? Entonces, no hay, como se dice, nada escondido sobre la manga. Lo que sí es verdad es el efecto de la crisis internacional puede endurecer las condiciones del crédito, porque 1.700 millones o más, cualquiera te lo va a prestar, pero con condiciones fuertes, ¿no? O sea, y el banco que también por concurso, el Société Générale, que es el segundo banco en Francia, por los efectos de la crisis europea del capitalismo financiero, está al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, el estructurador del financiamiento, el que te va a buscar el capital, está mal, ¿no? Entonces, eso nos va a afectar y evidentemente esto, ojalá, si es que hay voluntad política, como creo que hay el presidente Ollanta, esta refinería sale sí o sí. Es lo que más conviene al país. A quien no le conviene es a la competencia, a la Pampilla de Repsol, porque también tendrá que hacer lo mismo. Es decir, producir combustibles limpios. Y ahí también tendrá que hacer la inversión de la planta de sulfurización. Y ellos ahí no les gusta mucho la idea porque también tendrá que gastar lo suyo. Y ahí hay un problema, la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad? O sea, ¿cómo recupero el capital? Y acá tenemos la diferencia entre una empresa pública que vela el interés social, el interés público, y una empresa privada que lo que tiene es básicamente su objetivo la ganancia. Y por eso quienes están en contra de la modernización de la refinería de Talara, básicamente son los intereses que están detrás de esta transnacional, que es la competencia, ¿no? Porque el mercado de combustibles en el Perú, como lo digo, el 87% son producidos por Talara y por Repsol, ¿no? La Pampilla, en Ventanilla. Entonces, la competencia es entre ambas. Y si la otra se moderniza y se cumple la ley 50 partes por billón de azufre, la competencia no podrá vender combustibles con 2.000 o 3.000 partes. O importa o cierra. De acuerdo. Bueno, entonces, pero el clima político, digamos, que se vive ahora en el país favorecería a la modernización de Talara. En otros gobiernos, de repente, pues se hubiera rematado a precio huevo, como se dice, ¿no? Por primera vez yo veo la decisión política de apostar por modernizar Petroperú. Pero acá también hay que evitar los extremos, porque los extremos son malos, ¿no? Tampoco podemos hacer de Petroperú, pues, como Tupac Amaru, como tú bien sabes, ¿no? O sea, meterla en todos los negocios, tampoco. La cosa es lontano. Vamos despacio, a pie firme, ¿no? Como armas de discreción, paso de vencedores, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental es la refinería para mí, modernizar la refinería. Los contratos, la producción en Talara, por ejemplo, algunos van a vencer el próximo año, ¿no? Esos contratos donde hay riesgo, donde hay producción, deben seguir siendo privados, explotados privados, porque ¿qué sentido tiene que Petroperú explote lotes con 600 barriles, con 3.000 barriles, con 5.000 barriles, ¿no? Donde allí los costos son altos? Entonces, pero sí, Petroperú debe firmar, debe tener una participación, lo que se llama asociación, un joint venture, ¿no? Donde la prioridad, y en condiciones de precios especiales, a asociación público-privada. Exacto, ¿no? Entonces, donde el riesgo, el capital sea de los privados, pero digamos que tú me vas a dar a ciertas condiciones, pues si el precio sube a 150, no me vas a vender a 150, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, porque ese lote es mío, ¿no? Entonces, hay que buscar creatividad. Por ejemplo, ayer hay una carta de intención con Repsol de Petroperú para poder, por ejemplo, de participar, que Petroperú se encargue de lo que se llama gasoductos virtuales, es decir, llevar el gas natural concentrado hacia Arequipa, por ejemplo, ¿no? A Hilo. O sea, que esas zonas, esos departamentos, gocen de la cultura del gas. Es decir, que significa, pues, para el parque automotor pagar 60% menos del precio. Aún llevándolo comprimido. Aún llevándolo comprimido. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas dentro del marco de asociación público-privada. Es decir,
Y se cumple con el objetivo estratégico de masificar el gas natural para el mercado interno. Esas son cosas positivas que hay que intervenir. Tenemos, por ejemplo, en Piura un solo grifo de una empresa privada, Petrolera Monterrico, con una empresa colombiana, Gascot, ¿no? Donde inicialmente, pioneramente, se está vendiendo en un grifo gas. Y fíjate las colas que hay en Piura, 8, yo he estado en Piura, 8 cuadras de taxis ahí porque quieren el gas, que es más barato, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias tenemos que reproducirlas a lo largo y ancho del país para que el pueblo, el país, la economía se beneficie. Y no solamente el IVA a través de la energía eléctrica, a través del gas vehicular, ¿no? A través del gas para la petroquímica, que para mí debe ser prioritario, ¿no? Entonces, para el consumo domiciliario. Exacto. En ese contexto, nosotros creemos que Petroperú, así como Ecopetrol en Colombia tuvo un papel rector, creemos nosotros que la refinería, dentro de ese marco, es importante. Una refinería de 95.000 barriles que procese crudos pesados y sobre todo derivados o combustibles limpios, eso conviene a todos, ¿no? Así es. Bueno, a casi todos. No, a casi todos, como siempre hay intereses creados como en todo. Acá brevemente voy a mencionar este cuadro. La variación que habría entre la producción actual, digamos, de GLP de 4.8 al 2010, se proyectaría al 2020 7.4. 7.400 barriles. 7.400 barriles, ¿no? Claro. De gasolinas, de 9.400 a 20.000, o sea, 20.000. se duplicaría. Naftas de 5.000, naftas es lo que más tenemos. Es lo que más tenemos. O sea, se reduce. Ahí se reduciría más, claro, de mejor. 5.400 se reduciría a 1.700. Claro. ¿No? El diésel, fíjate. El diésel de 21.900 barriles a 40.000. A 40.000 barriles, el diésel. Con la salvedad que ese 40.000 barriles va a ser un diésel limpio, no como el que ahora se expende, ¿no? Entonces, con el que ahora se produce, ¿no? De acuerdo. O sea, un diésel con 50 partes por millón de azufre, ¿no? O sea, vamos a respirar otra cosa, ¿no? Y el diésel va a seguir siendo el principal combustible después del gas natural, como hemos dicho nosotros, porque ahorita el consumo, el energético más importante es el gas natural, casi el equivalente, 80.000 barriles diarios. El diésel está por los 72.000 barriles diarios y después le sigue el GLP con 40.000 barriles diarios. Fíjate lo que ha significado la revolución de Camisea. Pero esa revolución debe llegar al resto del país, a las provincias, fomentar la cultura del gas. En el norte tenemos gas en Piura, que hasta hace no mucho se quemaba, ¿no? O se ventea, que es peor, ¿no? Y en Arequipa, el Cusco, tenemos Camisea, pero Cusco no se beneficia mucho bueno, tiene el canon, ¿no? Pero Arequipa, Tacna, Moquegua, ¿qué? De ahí la importancia del gasoducto del sur, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia, si tú quieres, de tener una política energética liderada por una empresa estatal, como es Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia, ENAP de Chile, que iniciamos nosotros, no tiene petróleo, consume más de 300.000 barriles diarios, pero tiene una filial que se llama Cipetrol, filial de ENAP, que explora y explota petróleo en Ecuador, en Colombia, en Libia, que están con los problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un proyecto nacional? Y yo siempre digo, alcanzar el desarrollo tiene dos condiciones básicas, autonomía alimentaria y autonomía energética. Nosotros no tenemos esas dos condiciones. Tendrá que ser una tarea de Estado, de los próximos gobiernos, alcanzar la autonomía alimentaria, a pesar que la mayor participación de la población de la PEA está en el sector agrario, pero sin embargo importamos alimentos, ¿no? Más de 1.200 millones de dólares en alimentos. Inclusive hasta nos donan alimentos, ¿no? Entonces eso es lo cual es un absurdo teniendo una tradición agraria pues que viene de la época de los incas, ¿no? Hasta antes, ¿no? Y luego autonomía energética, pues, ¿no? Entonces, en ese papel de la autonomía energética creo que el papel rector lo tiene Petroperú. Uno de los procesos es esta modernización de la refinería, fomentar la exploración de riesgo, ¿no? En la selva central, en el sur, alrededor de Camisea. Yo no estoy contra la exportación de gas, estoy contra las condiciones de la exportación. Hemos mostrado nosotros en un artículo anterior, hoy día las regalías de exportación, que se exportan pues a Japón, que está pagando $15, a Corea del Sur, a España, ¿no? Al Canadá, son casi el triple de las regalías que las que se obtienen en el mercado interno.
Pero el próximo año, cuando se cumple el contrato de exportar hacia México, las regalías se van a derrumbar. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Entonces, el Estado tiene que tener una política energética y negociar lo que se tiene que negociar, dando prioridad al mercado interno, que la mayor cantidad de peruanos gocen de la cultura del gas, Petroperú modernizada y bienvenida a la competencia privada. O sea, yo creo que allí debe haber un eje rector, ¿no? O sea, donde evidentemente el tema es la consulta, ¿no? No podemos nosotros seguir explorando y explotando, hay que respetar a las poblaciones originales, ¿no? Entonces, estamos a la espera del reglamento que debe salir en noviembre, dentro del mandato pues que exige el acuerdo del tratado. O sea, hay, en verdad, nosotros en temas energéticos tenemos un gran potencial hídrico, tenemos gas, ¿no? Petróleo hay que buscarlo porque ahorita petróleo tenemos que importar, ¿no? Más de 130.000 barriles diarios de petróleo, ¿no? Y eso es un drenaje de divisas, pero tenemos felizmente el gas, que es el hidrocarburo, digamos, que le hace la competencia. Aprovechemos el gas, pues. Entonces, por eso yo leí, no sé mucho, cómo el propio Sinermin, que es el organismo del Estado regulador, licitaba, buscaba, demandaba por los medios ciertas unidades para la alta dirección, pero ponía como condición diésel, ¿no? Carlos, oye, se supone pues que si debes fomentar, empieza por casa, ¿no? Que todos los carros de la administración pública usen gas, ¿no? O sea, duales, gasolina y gas natural. Sin ninguna duda. Bueno, realmente en pocas palabras has hablado de inclusión social y que la podemos hacer los peruanos en dos áreas muy concretas. La seguridad alimentaria y la seguridad energética. Más claro, ni el agua, es cuestión de decisión política, podemos hacerlo sin demagogia. Poder llevar gas comprimido a Arequipa, Cusco, para que se instalen grifos, sigue siendo un negocio, pese a que eso tiene un costo adicional, ¿no es cierto? Sigue siendo un negocio, y eso es inclusión social. Me hace enseñas, vamos unos cortecitos comerciales, regresamos con el economista Jorge Manco Sanconetti de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, masificando el gas natural en el Perú, se está haciendo inclusión social. Esas no son palabritas, son cosas bien concretas y que se pueden hacer en el corto plazo. Y dicho sea de paso, y siempre lo repetimos en este programa, el ritmo de conexiones domiciliarias que se ha venido manejando ha sido bajísimo, ¿no es cierto? Hasta la fecha, ya 6 o 7 años de la llegada del gas a la costa, vamos muy lentos. 50.000, que no es nada. Lima podría tener pues, más de 2 millones de conexiones domiciliarias, ¿no? Una ciudad de casi 9 millones de habitantes. Y sin embargo, creo que en un programa lo dijiste, y dímelo si estoy equivocado o no, me dijiste que incluso el volumen era pequeño, digamos, comparado a todo lo que se... Claro, por más gestión que se haya hecho, la propuesta, según el presidente del Consejo de Ministros en la exposición que hizo en el Congreso, era llegar a 400.000, ¿no? O sea, pasar de 50 a 400.000. No está mal, pero... Mínimo, dijo. Digamos, no es muy ambicioso que digamos, ¿no? Entonces, en experiencias internacionales, llámese México, Brasil, Argentina, el consumo residencial y el consumo vehicular siempre es una fracción, no más del 5% de la demanda. Sin embargo, eso es inclusión social, que en mi concepto. No, claro. Entonces, y además, en el caso de Colombia es un caso, digamos, especial, porque allí se subsidia la conexión. O sea, el Estado, a través de Ecopetrol, te financia la conexión domiciliaria, que aquí sigue siendo cara, a pesar de todo, ¿no? Entonces, y luego se recupera. O sea, poco a poco, con el pago con otros, poco a poco no lo sientes, ¿no? Entonces, es un poco lo que están haciendo, por ejemplo, los cientos de taxis que los sacas con 2.000 soles y tienes tu chip, te llenan el gas, pagas por el gas, pero ahí también está incorporado el alquiler y está incorporado el precio del gas, ¿no? Y no lo sientes, ¿no? Entonces, en el caso residencial, esa podría ser una opción válida. Lo que pasa es que nosotros tenemos un monopolio que es Cálida, ¿no? Y un monopolio, al final de cuentas, tiene una posición de dominio, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se puede romper? Fomentando competencia. Competencia de otras empresas. Si no se logran objetivos determinados en un plazo de tiempo, ¡pac!, le pones una competencia. Entonces, ahí, digamos que el Estado, sobre todo los gobiernos anteriores, han sido muy flexibles, muy laxos, por no decir timoratos. Entonces,
Pero en el caso del petróleo, Petroperú, la modernización, ¿no? Las utilidades, me parece rentable y eficiente. Efectivamente, acá, permíteme mencionar algunas cifras rapidito. Utilidades de Petroperú en los últimos años. 2006, 53 millones. 2007, 343 millones. El 2008 estuvo en negativo, rojo, menos 456 millones. Me decías qué pasó ese año. En general, esta etapa, digamos, del 2006 al 2010, por los altos precios del petróleo, casi todas las empresas petroleras, tipo ENAP, tipo que no producen petróleo, Petroperú, ¿no? Tuvieron bajas utilidades o pérdidas porque tuvieron que asumir subsidios, ¿no? En el caso de Petroperú, la pérdida del 2008 es porque, digamos, se hizo una compra a precio alzado de diésel y se tuvo que vender, bajó el precio drásticamente en septiembre del 2008, entonces algo así como que yo compré un combustible a $120 el barril y tuve que venderlo a $70, ¿no? En el mercado interno, ¿no? Entonces, peor es Bolivia. En Bolivia el precio puede estar a $150 el barril, pero en el mercado interno el gobierno boliviano considera que el precio no debe ser mayor a los $28. Fíjate el subsidio enorme, ¿no? Entonces, por eso es que Petroperú, como no tiene producción propia, o sea, la renta petrolera, o sea, Petroperú lo que hace es el refino, o sea, una maquila en última instancia, ¿no? Compra petróleo caro, lo refina y no lo vende caro por no afectar la estabilidad macroeconómica, y para eso está la figura del Fondo de Estabilización, que te lo paga después de casi 24 meses, era la ley antes, ¿no? O sea que, y Petroperú tenía que endeudarse con la banca privada para poder comprar el crudo importado, lo cual no es un negocio, ¿no? O sea, yo me endeudo con la banca para comprar petróleo y luego vendo el combustible y luego el Estado me reconoce eso después de más de un año, ¿no? Entonces ese Fondo de Estabilización, que es un subsidio, digamos que es perverso para Petroperú y también para la Pampilla, dicho sea de paso. Entonces, pero con estas utilidades, a pesar de que son 300, 400 millones de soles, es evidente que no podrías tú asumir el costo de la modernización. Pero si hay decisión política, hay mecanismos de endeudamiento donde realmente, porque por la ampliación, tú ves ahí de pasar de 65 a 95.000 barriles por la ampliación de los derivados, eso se paga, ¿no? Entonces se recupera, no es pérdida, es una inversión. Entonces, que se recupera en el tiempo. Lo que sí puede entorpecer es el entorno internacional, ¿no? Por eso que es importante fomentar la inversión doméstica en el marco de la asociación pública-privada y incrementar el gasto público, ¿no? Como una herramienta fundamental para poder enfrentar el choque externo. Nosotros tenemos una ventaja, Ricardo, que nuestro país, por más reservas que tenga y todo lo demás, es la ventaja de ser un país pequeño en términos económicos financieros, ¿no? O sea, no somos ni el 0.01 del comercio mundial, ¿no? No somos, en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, América Latina es México y Brasil. Nosotros estamos entre los otros, ¿no? Entonces, es la ventaja de ser pequeño y sobre todo la solidez macroeconómica nos hace, digamos, ser optimistas que en la práctica la crisis que reviente nos va a afectar el próximo año, no va a ser de la magnitud que se discute, digamos. La vamos a sentir, pero por eso tenemos que incentivar las inversiones, promover las inversiones, no solo en el sector de hidrocarburos, a todo nivel, ¿no? Entonces, de esa manera, la economía, si no crecemos a 7%, creceremos a 5%, pero crecemos, que es lo importante, ¿no? Entonces, y esto se va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un capitalismo financiero donde la mayor ganancia proviene de la especulación, no proviene de la producción de bienes y servicios, sino de la especulación. Y el sistema es tan perverso, ¿no? Tan pernicioso, que premia justamente a la avaricia, como dice el premio Nobel Stiglitz, la excesiva avaricia, ¿no? Y los propios causantes de la crisis han sido justamente salvados por los planes Obama, ¿no? Que no son suficientes, que han demostrado, y por eso tú ves ahora la marcha en el propio corazón de Wall Street de los que son los que están descontentos con el sistema. Eso no está pasando aquí en nuestro país, y la seguridad, inversión
con inclusión social. Ese es el tema, ese es el eje central. En ese marco Petroperú tiene mucho que aportar. Muchas gracias, Jorge Marcos Saconete. El tiempo nos ha ganado. Hablaremos en otra oportunidad sobre el Fondo de Estabilización y un poquito más sobre Petroperú como empresa, para tener más conocimientos y más detalles. Muchas gracias, Jorge. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El tiempo nos ganó. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa. Muy buenas noches.